Vamos a iniciar, de hecho, con una entrevista que se tenía programada para el día de hoy y voy a empezar con un contexto. Se genera esta entrevista en base de un accidente que se dio el pasado 27 de abril en la autopista, en la vía Cuenca-Sogues, en donde lamentablemente falleció una persona. Y claro, aquí resulta de que el hijo del exministro censurado, Esteban Bernal, está involucrado también aquí. Y para ello doy la bienvenida y saludo al doctor Eduardo Flores, quien me acompaña, y también a Carmela Cajamarca, la señora quien perdió su hijo, sintiéndolo mucho a propósito de pérdida tan irreparable y de lo sucedido justamente en ese 27 de abril. Lo siento, lo lamentamos mucho. Cuenca también se une a esta solidaridad que tiene con la familia y claro, perder un hijo es bastante penoso, bastante doloroso. Solamente quien pierde un hijo pues sabe lo que significa aquello. Muchos podemos decir de que sí, lo lamento, lo siento y todo esto, pero prácticamente no se siente como sienten las personas que lo han perdido, como es el caso de doña Carmela Cajamarca. Saludo en este caso y claro, doy la bienvenida al doctor Eduardo Flores. Doctor, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Su saludo inicial, por favor, a nuestra audiencia. Muchas gracias, licenciado. Un saludo cordial a los radioescuchas y a quienes participan de manera telemática por este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a usted y gracias por la apertura para ser partícipe de la misma. Realmente me estoy presto a ayudarle en lo que usted requiera. Perfecto. Vamos con la señora justamente Carmela Cajamarca. Buenos días, señora Cajamarca. Nuevamente me solidarizo con usted y sí quisiera que nos regale un saludito para nuestra audiencia, por favor. Gracias, señor periodista. Buenos días a todos. Reclamo por mi hijo, que haya justicia, porque mi hijo no era como están poniendo ahora tantos peros. Mi hijo era desde chiquito, nació para ser futbolista. Él practicaba desde la edad de 4 añitos y medio en la escuela que entró de fútbol del señor Pancho Moncayo. De ahí inició él su carrera desde chiquito. Estudió la escuela en La Salle, salió a jugar en La Salle por su hijo y no regresó a la casa porque ya le cogió en el carro, en el camino. Es mi único hijo, el que yo le he criado, le he tenido, le he educado como debe ser. Y lamento que este señor me haga esto de quitar, por eso pido justicia al señor presidente de la República, señor Daniel Noboa, a los asambleístas del Cañar, al señor Blasco Luna, a la señora licenciada, que ellos todos como fueron nombrados para que se haga justicia al señor asambleísta, señor, pues que ellos ayuden, que hagan la señora asambleísta y todos los 3 asambleístas que fueron de la provincia del Cañar y todo el Ecuador que conocen. Mi hijo conoció todo el Ecuador porque era un jugador por la provincia y a nivel nacional también representó. No era un chico cualquiera, era preparado, estuvo de docente y ahí trabajaba, era muy aficionado a los niños para la educación. Él fue un padre que tuvo un solo hijo de 7 años que queda en la orfandad. Y espero, señores, que la justicia brille en él, que no estén sacando peros, porque mi hijo no tenía peros. Mi hijo era criado en hogar, y yo no le he abandonado, yo no le he dejado, a todas partes le he buscado, le he seguido y he estado pendiente de él. Y por eso busco justicia, porque si a un perro que muere en la calle atropellado hay justicia, hay sanción, y no se deja a un cristiano que era servicial en su edad que estuvo, en esa flor de la edad de 37 años, y morir de esa manera, y que no haya justicia hasta ahora. Eso pido a todas las autoridades, tanto como fiscales, y que hagan justicia por mi hijo, que se unan todos. A los deportistas que conocieron a mi hijo, quiero que ayuden y vean por la justicia de él. Eso es lo que yo pido para mi hijo desde ahora, que hagan las autoridades de tomar en cuenta
que yo no tengo más que él. Mi marido es postrado de sus piernas, no camina. Yo sola de defenderme en todo, y con esto que queda de este dolor tan grande que no podré olvidar y no podré dejar de pensar en él. Parece que regresaría, pero no, ya no regresa, ya pasó más de un mes. Y eso, clamo justicia, señores, clamo autoridades, que están jueces, fiscales, y todos ellos que se unan y digan, no estoy pidiendo que regalen nada, sino quiero justicia por mi hijo. Eso es lo que quiero, señor. Bien. Señora Carmela Cajamarca está pidiendo lo que dice esta Constitución de la República, ¿no? El artículo 75 dice claramente que toda persona tiene derecho y acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial, expedita de sus derechos e intereses, la sujeción, los principios y mediación. O sea, no pide ni más ni menos, únicamente solicita y pide, deberíamos nosotros de decir de que esta situación debe ser una exigencia de la ciudadanía hacia estas autoridades, administradores de la justicia, para que llegue la justicia a la familia. Escucharon claramente a doña Carmela Cajamarca, que su esposo, el papá de Martín y Cajamarca, Fran Martín Cajamarca, Sanango. ¿no? Fran Martín Sanango Cajamarca, era prácticamente el hijo que les ayudaba a ustedes. El único que tenía. ¿No tiene usted más hijos? No, yo no tengo más hijos, era el único que pasábamos en todo. Si ha habido o no ha habido, éramos los tres, y tuvo al hijito, que somos los cuatro, no tenemos más a dónde acogernos, y no es más que esperarle a él por todo era, y ahora no tenemos a quién, ya no tengo a quién esperarle, ni a quién contarle mis necesidades, ni mis enfermedades. Doña Carmelita, me decía usted en micrófonos, fuera de micrófonos, no, y vamos a ser un poquito infidentes, de que no pudo tener usted más hijos. Dios, el Creador, le dio esa oportunidad de ser a usted madre, pero a través de mucho tiempo de poder tener a Fran, ¿no? Sí, yo me casé a la edad de 17 años, pero perdí al primero. Él era el segundo, pero llegó con mucha dificultad. A los 18 años que perdí al primero, nació él, y de ahí ya no he vuelto a tener más nada. El doctor le dijo que no podía tener más hijos, que solamente podía tener esto, y que llegó quizás hasta de un milagro. Sí, un milagro de la niña Narcisa de Jesús. Por eso era tan devoto él de la niña Narcisa. Llegué a tener a él. Pero ¿usted se fue a Nobola? A Nobola, sí, hice una romería donde ella, y ahí tuve a mi hijo. Por eso él era muy fanático y devoto de la niña Narcisa, era muy católico, muy carismático mi hijo. Y por eso le he criado con todos los dones que debe ser una persona servicial, creativa para cosas buenas. Yo nunca le he dicho serás esto ni otro, ni le he criado en la calle. Tenía amigos, y los amigos son ahora lo que me ayudan, los amigos son los que ven. Desde que él falleció no han dejado, me han visitado, me han ayudado. Ellos vieron para los funerales, ellos vieron en dónde velar, ellos hicieron todo. El entierro que hicieron los amigos, vecinos, familiares. Y todo el pueblo, Azogues, Cañar, Cuenca, Quito, Guayaquil, vinieron, hicieron todo lo que era de hacer por él. Yo estuve perdida, no sabía ni en qué día me encuentro, porque el golpe para mí es muy duro, muy duro. No sé cómo aceptar, ni sé cómo hacer para poder sobresalir. De esperar de él ya no puedo, porque ya no va a volver. Claro, lamentable. Y vemos como una madre clama justicia y espera siempre a su hijo, el único hijo que, como ustedes están escuchando, no pudo tener más hijos. Y claro, la Narcisa, que es una santa beatificada, siempre ruegan a aquellas personas para que les haga el milagro, y es así que llegó Fran Martín. Siempre les ayudaba, Fran, o sea, él era el sostén. Él es el único, claro. Hay personas familiares también que nos
esperes de vez en cuando, él en cambio era todos los días. Si amanecemos bien o amanecemos mal, con el papá mismo estaba bien preocupado porque estos días se agravó más. ¿Su esposo qué tiene en Él este momento? tiene acabadas las rodillas y no le pueden operar por la úlcera varicosa que se revienta en la pierna. Ahorita está con una llaga tremenda, desde diciembre que le reventó, no se cierra. En eso tengo que gastar plata. Y él decía, mami, voy a vender la casa para hacer curar a mi papi, para llevarle a algún lugar más bueno que le curen. Dije, mi hijo, no vendas la casa, como sea, vamos a ir al seguro para hacerle curar. Pero no vendas tu casa. Y él puso en venta y le pasa esta tragedia. Quedamos para el domingo irnos a buscar dónde hacerle curar a él. Y ya no llegó, salió el sábado a la 1:30 de la tarde, almorzó y vino a jugar en la Salle por el hijo, estaban en campeonato. Mami, me toca los octavos de finales, me voy, tengo que jugar en otro lado, Digo, mi hijo, pero regresarás pronto, yo te espero. Y ya no llegó, llamaron de noche y dicen que está en el hospital, que ha tenido un accidente. Yo que bajo, ya no ha sido que ha estado herido, sino ha estado en la morgue esperando la autopsia, porque el impacto ha sido una sola, porque el impacto le ha arrastrado el carro, de lo que va encima de él el carro y le arrastra para abajo. Dicen los amigos, dicen, no, dice, ya está preso, ya le cogimos preso, pero después dicen que han mandado soltando, que ha sido hijo de un fiscal, que está en Cuenca, es un fiscal. Yo no sabía quién es, ni esta vez, ni sé cuál será. Nadie da. Bueno, ahí hay que exigir, de hecho, ¿no? Aquellas autoridades, ¿no? No es porque sea hijo de fiscal ni nada de eso. Esta Constitución dice clarito en el artículo 11 que todos somos iguales ante la ley. Aquí no dice que por ser hijo de un expolítico, ser hijo de un fiscal o no sé qué será, pues tengan una patente de corso. Aquí dice, vea, la Constitución de la República del Ecuador dice que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y en la ley también somos siempre iguales. Fran trabajaba y llegaba hacia ustedes siempre, llegaba con ayuda, porque ustedes son personas adultas mayores que necesitan que alguien le vea, y Fran era responsable viendo a sus papás, viendo inclusive a su padre, que en este momento está postrado, ¿no? No puede levantarse. No puede caminar. Porque necesitaba, de hecho, pero además de Fran de ser un buen hijo, también era un buen padre. Sí, el guagua, él, se entendían bien, pasaban bien, a pesar que el guagua no, el señor juez no le dio la patria potestad a él. El guagua venía los sábados, a veces no le mandaba a la mamá, pero él estaba pendiente del guagua. Y ahora el guagua le busca para ir a jugar, que le llamen al papá porque quiere ir a jugar. Pero ya dije que no, él ya no está aquí en este mundo. Él ya se fue para no volver. Sí, él le busca, pero ya no tengo ni cómo. Ahora estos días no ha venido, ojalá ya venga, para que ya no encuentre a él. Claro, y es difícil cómo hacer entender a un niño que busca a su padre, a la mamá que busca, de hecho, que espere y que tiene las esperanzas que quizás la costumbre ha generado esta situación de que Fran vuelva y no le encuentre a un hijo que llama, de hecho, a su padre y no encuentra razones, no encuentra explicaciones, de hecho. ¿Están yendo a terapia? No sé, no le he preguntado a ella, que ella dijo que va a llevar donde el psicólogo, pero no sé, en escuelita, ojalá Diosito estén ayudando con el psicólogo, porque está en la escuela de la Salle mismo está él. Muy bien. Este es el relato, de hecho, de una madre que pide justicia, y ustedes escucharon a la madre. Es totalmente desgarrador lo que nos dice la madre sobre lo que significaba justamente Fran Martín Sanango Cajamarca en este sentido. Voy a pasar con el doctor Eduardo Flores. El doctor, bueno, ya nos dio su saludo. Yo quisiera saber cuál es el tema legal, cómo se enmarca este asunto, el tema legal, porque
Si bien es cierto, la Constitución en el artículo 78 habla de una reparación integral en estos casos, ¿no? El artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal también señala que las familias de víctimas, en este caso, deben de tener una reparación integral, pero no vemos en este caso que se ha enmarcado, miren, tratamiento psicológico, porque estamos hablando de una madre que todavía, la costumbre que quizás genera hábitos, siempre se dice, y esperan y no vuelve, un niño que pide que el padre vuelva y no vuelve. Entonces, ¿cómo hacerlo entender cuando hay las normas que nos habla de una reparación integral y no se da tal, doctor? Muchas gracias, licenciado. Reiterándole el saludo cordial tanto a los que participan en el desarrollo de esta entrevista por medio telemático, a mi representada en calidad de víctima indirecta y a usted por este espacio. Reiterándole el saludo. Ahora vamos desde el aspecto jurídico-técnico. Es necesario precisar qué ocurre. En temporalidad del sábado 27 de abril del presente año 2024, aproximadamente a las 22 horas, ocurre un accidente de tránsito. ¿Y dónde ocurre? En la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues, exclusivamente en la autopista Azogues-Biblián y calle Rosendo López. ¿Qué ocurre? El automotor tipo sedán, conducido en aquella temporalidad ya por el hoy extinto Fran Sanango Cajamarca, quien, a criterio de quien interviene, conducía por su carril de circulación, y el automotor tipo camioneta, de propiedad del hijo del ex ministro, como usted lo ha dicho, censurado por la Asamblea en aquella temporalidad, ministro Bernal, me refiero de propiedad de dicho automotor, el señor Juan Daniel Bernal Íñiguez. Decía, a criterio de este sujeto preprocesal, a consecuencia del cambio de carril, es decir, obstruye el carril de circulación de mi representado, y a consecuencia del mismo ocurre este resultado lesivo que el día de hoy nos ocupa, es decir, el accidente de tránsito. Queda atrapada la presunta víctima, me refiero al hoy extinto, a consecuencia del impacto causa la muerte de manera inmediata, y se da la fuga el propietario y quien el día de hoy ya se ha presentado como conductor de dicho automotor. Me refiero a Bernal Íñiguez. Huye del lugar, queda un compañero, conforme existen varios videos ya en redes sociales, presumiblemente en estado etílico. Es aprehendido aquel compañero por un ciudadano que estaba espectador del accidente, y él advierte que quien conducía específicamente es el que me refiero varias veces. El acompañante. El acompañante. El acompañante le dice, yo no soy, sino el que... Yo no soy. Quien conducía es Bernal Íñiguez. Ocurre en aquella temporalidad tal particular, se encuentra aperturada procesalmente hablando, extraprocesalmente, correctamente hablando. Esa fotografía salió también, ¿no? Porque es una claro, fotografía se encuentra que en las redes sociales claro. Y todo eso, ¿no? Este es el impacto, ¿no? De la camioneta y el vehículo. En donde... Como usted puede observar en esa fotografía, el vehículo va con dirección hacia Cañar y la camioneta de Cañar a Azogues. Como usted puede también corregir, se puede observar cómo la camioneta obstruye evidentemente el carril de circulación del hoy extinto. Es decir, si no obstruía, no se daba el accidente. Ya, entonces ese fue el evento, de hecho, ¿no? Decía que, bueno, se había ido, pero queda otra persona. Y que quizás la que se fue, porque la gente relataba ahí en ese momento de que se fue porque posiblemente podrían atentar contra la vida de quien estaba ahí, hacerle la justicia por mano propia, y por eso no se quedó. Pero el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 374, es bien claro en ese tema, ¿no? Porque uno, cuando genera algún tipo de accidente, lo primero es de que se baja y llama al 911. O sea, eso nos enseñan en escuelas de conducción, que cuando uno, claro, se obtiene la licencia, les dice muy bien, en caso de accidentes, ustedes no deben de irse, sino precautelar la integridad y la vida de las personas que ocasionaron cualquier tipo de lesión. Eso es una norma general, este es un concepto totalmente básico. Pero en este caso no fue así, pues.
entiendo de que las personas que observaron este accidente son las que llaman al 911. Lo que ocurre es, como le indicaba, las personas que observan, llegan posteriormente al accidente, son los que dan aviso al 911. Quien conducía en aquella temporalidad, por un principio de mínima solidaridad, no realizó ninguna llamada a los entes correspondientes. ¿Eso ya está verificado, doctor, que no realizó ningún tipo Efectivamente, de llamada? ni desde ningún punto de vista no ha indicado aquel, ni aquello ocurrió, pues existen los elementos, entenderá, por ser una fase Así investigativa, es, totalmente. reservada, no puedo aportar la totalidad, pero es necesario advertirle que él jamás llamó para brindar la ayuda a la víctima en especie. Muy bien, doctor. Ahora, ahí iba. ¿Cómo es el tema acá para generar esta reparación? Vemos que ha sido como jefe de hogar, su padre está postrado, una madre de la tercera edad, quedan un hijo ahí. A más de pedir la justicia, como lo señala el 75 de la Constitución, pues hay que generar estas reparaciones de manera integral, nos dice el Código Penal y nos dice la misma Constitución. ¿Cómo se aplica eso en el tema legal? Ya, partamos. Se encuentra aperturada una investigación previa, presumiblemente por la consumación del tipo penal del artículo 377. Ahora, conforme usted lo había indicado, huir del lugar, conforme establece el artículo 374, numeral tercero del Código Orgánico Integral Penal, es una agravante constitutiva la infracción. ¿Qué ocurre jurídicamente hablando? Recién nos encontramos bajo una fase preprocesal, es investigativa, y en todas las fases, preprocesal y procesal, háblese que conforme mandato constitucional, artículo 195 de la Constitución, en relación con el artículo 410 y siguientes, la titularidad de la acción penal pública corresponde netamente a Fiscalía. Es decir, en el desarrollo de esta etapa preprocesal se encuentran realizándose diligencias de cargo y descargo. ¿Con qué finalidad? En el momento preprocesal y ya procesal oportuno, la señora agente titular de la acción penal pública, titular del despacho de accidentes de tránsito de la localidad de Azogues, cuando tenga los elementos de convicción suficientes, háblese a espera del reconocimiento del lugar de los hechos, que es fundamental para determinar quién infringe el deber objetivo del cuidado, de qué manera el riesgo desaprobado se materializó en un resultado lesivo para que se pueda imputar aquella conducta culposa. Oportunamente, diría, al tener aquellos elementos, Fiscalía hará lo propio, es decir, no solo en esta causa, y podré decir por parte de quien interviene, sino en todas las causas a cargo de aquel despacho, tomará los correctivos necesarios para que este ilícito penal no quede en impunidad. De ahí, con ese pequeño preámbulo que a quien corresponde la titularidad, contesto su segundo interrogante respecto a la reparación. Conforme al precepto de Corte Constitucional, y bien lo ha dicho usted, artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal establece los derechos de las víctimas en especie y las víctimas indirectas, llamémosle a los familiares de la víctima principal, refiérose a lo extinto. ¿Cómo se cuantifica la reparación? Para el tema de reparación se debe considerar lucro cesante y daño emergente. Exclusivamente el daño emergente son todos los gastos erogados por la vulneración del bien jurídico protegido, y exclusivamente el lucro cesante es lo que deja de percibir, es decir, la víctima. El proyecto de vida de aquel, y hoy en el Ecuador se podría decir la posición mayoritaria, es el proyecto de vida de 65 años. Se deberá considerar lo que dejó de percibir por aquella temporalidad para discutirse, y hará lo propio este sujeto preprocesal y en la etapa respectiva de iniciarse un proceso penal, y ya al iniciarse un proceso penal también diré la Administración de Justicia hará lo propio, en el sentido que este sujeto procesal en calidad ya en etapa respectiva, de ser el caso, presentará acusación particular para, respecto a la reparación, discutir y que aquella reparación sea conforme a preceptos de CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, preceptos de Corte Nacional de Justicia, y sobre todo que en la especie este ilícito penal, diré, no quede en impunidad, y sobre todo que la reparación sea considerada conforme a los preceptos. Doctor, en eso va a demorar algún tiempísimo, y mire cómo reparamos, por ejemplo, esta situación, porque si vamos a una apelación tras apelación y todo eso, va a llegar a un recurso de la Corte Constitucional, a la última instancia de casación, como se lo conoce en la Corte Constitucional,
Y después de aquello, nuevamente, claro, ya es el último, el tema de la casación, pero ustedes saben que para buscar una reparación y llegar a estos organismos internacionales no es de la noche a la mañana. Por eso, este caso es un caso, valga la redundancia, de resistencia, no de velocidad. ¿Cuál es la situación? Todo ecuatoriano, todo ciudadano, goza de un estatus de inocencia. En la especie, y usted lo dijo, y felicito, con total solvencia académica y jurídica sobre todo. Artículo 76 de la Constitución, una de las garantías básicas, establece el debido proceso. Artículo 82 de la norma citada establece la seguridad jurídica. De ahí que, al iniciarse esta etapa preprocesal y de confirmarse la tesis de quien interviene, se iniciaría ya el proceso penal conforme lo que haga lo propio Fiscalía General del Estado. De iniciarse el proceso penal, conforme establece el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, el plazo máximo de duración de la instrucción fiscal será de 45 días. Cumplido, le voy a explicar las etapas del proceso penal. Cumplido el plazo de 45 días, llegaría a la audiencia preparatoria de juicio, donde Fiscalía, si tiene los elementos de convicción suficientes, emite un dictamen acusatorio y en la especie, conforme la tesis, de robustecerse las afirmaciones antes realizadas, lo hará. Y la Administración de Justicia, al hacer lo propio, emitirá un llamamiento a juicio. Ahí pasamos, diría yo, a la fase más importante de un proceso penal, a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, Fiscalía, en calidad de titular de la acción penal pública, órgano único de acusación, acusará respecto del tipo penal que se encuentra aperturado, víctima hará lo propio, es decir, coadyuvar únicamente en el desarrollo de aquella acusación y sobre todo discutir por la reparación, lo que corresponde a este sujeto preprocesal y procesal, cronológicamente hablando, únicamente por temas argumentativos. Cumplido y de emitirse, destruirse el estatus de inocencia, se dictaría una sentencia condenatoria, pero no termina ahí, así lo ha dicho usted. El estatus de inocencia de una persona, conforme precepto del artículo 76.2 de la Constitución, en relación con el artículo 5, principio cuarto del Código Orgánico Integral Penal, conforme así lo establece también la CIDH y sobre todo establece claramente que el estatus de inocencia se destruye con una sentencia condenatoria ejecutorial. Es decir, en aquella temporalidad, y así lo permite la norma, el artículo 630, ¿cuál es la salida que podría, en caso de desarrollarse y sobre todo de afirmarse aquella tesis que el día de hoy le planteo? Podría aplicar aquel investigado en aquella temporalidad exclusivamente lo que se conoce como la figura de la suspensión condicional de la pena. La figura de la suspensión condicional de la pena se establece hasta los tipos penales que tienen una sanción de 5 años, en la especie es de 1 a 3 y en caso de justificarse el inciso segundo es de 3 a 5 y al aplicarse la agravante constitutiva a la infracción es el máximo de la pena. Es decir, se encuadra en los preceptos que se aplica a suspensión condicional de la pena. Pero para aplicar la suspensión condicional de la pena, ya previo, ya cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia, se tendrá que reparar a las víctimas indirectas en especie. Continuamos, al presentarse un recurso de apelación, pasará a la sala multicompetente de la Corte Provincial del Cañar y de ahí, como usted lo ha dicho, se puede presentar un recurso extraordinario que es el de casación, es decir, en Quito. Lo último que podría ser, jurídicamente hablando, una acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional, pero la acción extraordinaria de protección no suspende la ejecución de la sentencia. Es decir, el último recurso extraordinario, hablamos de casación. Pero lo que decía desde el inicio, ¿qué busca este sujeto preprocesal en aquella temporalidad? Únicamente la materialización de la justicia, no busca que exista presión alguna. A buena hora diré, confiamos, no solo en esta causa, en todas las causas, en la imparcialidad, objetividad, que es característica de la señora agente fiscal que se encuentra a cargo de aquella pesquisa. De igual manera, lo propio hará la Administración de Justicia en la etapa respectiva, pero un pequeño preámbulo es necesario hacerle conocer a usted. Ha circulado en redes sociales un video, entiendo, que es creado por aquel investigado, en donde indica que la presunta víctima se encontraba con aliento etílico. Primeramente, el Hospital Homero Castañer, refiérome de la localidad de Sogues, no practica pruebas de alcometría. Segundo, un aliento etílico es sugestivo.
Un aliento etílico no determina si estaba o no en estado de ebriedad, es decir, para que prive la razón y sentido y pueda considerarse procesalmente hablando una concurrente. Es decir, que aquella participación también influye en el resultado lesivo. En especie no ocurre. Con ese pequeño preámbulo decía, lo único que espera este sujeto preprocesal, como en todos los casos que han sido de conocimiento de la señora agente fiscal y de la Administración de Justicia, que la justicia haga lo suyo. Eso es lo que buscamos. Usted también lo decía, es una etapa preprocesal larga y así establece los plazos de la norma. Pues al encontrarnos en fase investigativa, el plazo que establece la norma para recopilar los elementos de convicción se habla en una temporalidad cuando tiene sanción los ilícitos penales de hasta 5 años, de 1 año. En la especie, como no solo en esta causa, sino en todas las causas que han sido puestas en conocimiento de aquella titular de la acción penal pública, rige bajo un principio de celeridad y debida diligencia. Aquella materializará aquellos principios que le caracterizan en todas las causas puestas a su conocimiento y seguros estamos que en los próximos días o meses iniciará ya un proceso penal en búsqueda que la verdad histórica de los hechos se materialice en la realidad procesal. Doctor, la familia, y tengo a la madre aquí a mi lado, dice que teme que se siga poniendo peros, excusa o más bien, digamos así, justifica cualquier pero al hecho acontecido. A ver, puede existir una presión o un intento de presión por parte del sujeto preprocesal adverso. A buena hora diré, ¿quién se encuentra a cargo de la titularidad de la acción penal pública, es decir, a cargo de la pesquisa en la especie, y oportunamente de iniciarse un proceso penal, la Administración de Justicia no tendrá presión absoluta, pues confío tanto en los principios de imparcialidad, objetividad de quien está a cargo de aquella pesquisa, y no solo en esta causa, en todas, sin presión alguna, cuando ha tenido que imputar cargos lo hace, cuando no, con total objetividad ha solicitado ahora la aplicación del principio de oportunidad, ahora el archivo de la causa, que es una de las causas para la extinción de la acción penal. Muy bien, estos procesos son agotadores y usted sabe que la otra parte, quien está afectada en este caso, siempre va a optar por ejecutar cualquier tipo de recurso para agotar los procesos, desgastar de hecho a la persona, porque imagínense, aquí estamos hablando de personas adultas, ¿no? El hijo por el otro lado, y revivir nuevamente este episodio como que no puede, no los deja seguir avanzando de hecho con su vida, y encima de esto que sigan queriendo que se pretenda generar un desgaste al tema judicial. ¿Implicará en algo esto? Por ejemplo, las apelaciones de cualquier cosa, el no aceptar, el refutar las pruebas, en generar pericias de uno a otro lado, porque eso es lo que se ha generado. A ver, ¿cuál es la situación? Existen recursos, oportunamente ya al existir en el evento jurídicamente hablando una sentencia condenatoria, recursos horizontales y verticales que pueden ser considerados ora para dilatar la causa o ora para corregir una sentencia condenatoria. Pero este sujeto procesal no le preocupa un intento de presión, no le preocupa aquel derecho que tiene el sujeto preprocesal adverso, pues le insisto, bajo un Estado de Derecho, lo propio tiene que ejecutarse el debido proceso para que garantice un juicio justo en caso de iniciarse tanto al sujeto preprocesal adverso como se garantice los derechos de la presunta víctima. Muy bien, vamos a tener justicia finalmente, doctor, en este caso. ¿Se va a tener justicia como pide y clama y suplica la madre? No solo en este caso, diría. En todos los casos, diré, de la provincia y de mi ciudad natal, refiérase del Cantón Azogues, entiéndase, respecto de Fiscalía General del Estado, respecto de la Administración de Justicia, busca de acuerdo a la verdad procesal, ¿no? A lo que dice exclusivamente un populismo penal. De acuerdo a la verdad procesal, los administradores de justicia, siempre garantes del debido proceso, lo han hecho lo propio y en este caso no va a ser la excepción. Perfecto, doctor, por estar en etapa de indagación previa. No podemos
profundizar más de lo que se debería, pero esto es lo que ustedes deben de conocer justamente. Nuevamente, doña Carmela Cajamarca, Sí, nuestra María. Solidaridad y claro, siempre a sumarnos a estas causas que buscan lo que usted clama y lo que usted suplica, justicia que llegue a su familia. Eso pido al señor presidente de la República, señor Daniel Noboa, a los asambleístas del Cañar, repito, por favor, ingeniero Blasco Luna, la señora licenciada, que ella también fue elegida de aquí de la provincia con los votos de nuestra provincia, que ella también como madre vea el dolor que causa, la soledad que quedamos en estos años más que necesitamos. Y el doctor Paul Buestán, la señora San Martín también es de la provincia, son gente de acá y gente que debían haber conocido a mi hijo, porque mi hijo era popular por el juego de la pelota. Él se dedicó tanto a eso, sí, estudió todo, pero era más la pelota para él y le gustaba enseñar a los más chiquitos que todos sean arqueros, que sean buenos jugadores, y él se dedicaba a eso. Yo decía, mi hijo, ya deja de estar en eso, ya dedícate solo al trabajo. Dice, no mami, quiero que de aquí salgan unos grupos. Él estuvo ya en las Estrellas Rojas de Cuenca, pero yo le retiré porque quería que estudie. Le llevé a Quito, a Pomasqui, para que pase pruebas. Vinimos pasando ahí, pasó las pruebas, y los señores de ahí dijo, aquí está el departamento arrendado para que él venga acá a trabajar, que venga acá. Nosotros vamos a hacerle estudiar la universidad, acabarle el colegio, porque estaba recién en 5º curso. Y yo digo, no señores, yo agradezco, digo, pero le llevo a la casa porque somos solo los 3. Muy bien, doña Sonia, ¿qué le dice a quienes están implicados en la otra parte? ¿Qué les dice usted como madre? Que vean el dolor que es, y ellos no han sufrido esto, pero que vean que sean responsables, que acerquen y vean la causa que me han hecho. No estoy yo diciendo que esto, yo no estoy poniendo precio ni diciendo nada, sino que asuman, pido que haya justicia, ya que ellos no se mandan con personas terceras, pero ellos no son reales para decir tal vez o esto. Yo no puedo decir tanto ni esto, sino simplemente que haya justicia, porque no, ya pasó un mes y ya no se ha llegado a nada. Ya tengo que seguir aceptando esa soledad, ese vacío, y para ver cómo sigo luchando. Muy bien, doña Sonia. Bueno, doctor, algo en la parte final. En la parte final, son resultados lesivos culposos por infringir el deber objetivo de cuidado, no son dolosos, es decir, nadie sale a tratar claro. de destruir una vida. Sin embargo, lo propio que hacen los seres humanos cuando tienen errores, los corrigen de frente. Y los reconoce. Los reconoce, no huyen con la finalidad de reconocer sus errores. Finalmente diré, confío nuevamente en la justicia, en la administración de justicia azogueña, en la señora agente fiscal característica por parte de Fiscalía. Como hay muy buenos funcionarios, también hay su excepción. En la especie, a buena hora ha tocado en un despacho donde aquella señora agente fiscal, insisto, característica de aquella la imparcialidad y objetividad. Confiamos, decía nuevamente, que otra investigación previa en aquella temporalidad puesta a su conocimiento sea correspondida por parte de aquella en derecho, como lo ha hecho en todas las causas. Es decir, sin beneficiar a nadie, sin actuar bajo presión de nadie y sobre todo en búsqueda de la verdad. Muchas gracias al doctor Eduardo Flores y también a la señora Carmela Cajamarca, madre de Fran Martín Sandango Cajamarca. Gracias por estar en este medio de comunicación. Señor periodista, que Dios le pague por todo lo que ustedes han hecho por mí, para que se haga justicia y nada más. Muy bien.